Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 4559-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Miércoles 11 de junio del 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 4559-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Inversiones Generales Saavedra y Poma SAC, en el marco de la subasta inversa electrónica número 002-2025-MPP-OS, primera convocatoria, efectuada por la Municipalidad Provincial de Pisco, para la contratación de bienes, adquisición de insumos para el programa de alimentación y nutrición para pacientes con tuberculosis y familia PANTBC 2025 del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco, Departamento de Inca. En representación del proveedor impugnante, Inversiones Generales Saavedra y Poma SAC, realizará el informe técnico la señora Mariela Luz Benavente Castro, identificada con CNP número 2793. En calidad de tercero administrado, la empresa Atencio Alimentos SAC realizará el informe legal el abogado Fernando Miguel Ríos Reinaga, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 74341. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 4 de junio del 2025 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra a la representante del impugnante, Empresa de Inversiones Generales Saavedra y Poma SAC, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que oralice su informe técnico. En ese sentido, tiene el uso de la palabra la señora Mariela Benavente Castro. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Me dicen si es que se ve. Adelante, continúa. ¿Se logra visualizar? Sí, sí podemos visualizarlo. Ok. El recurso, hoy nos junta aquí por el recurso de apelación interpuesto por Inversiones Generales Saavedra y Poma en el marco con la contratación que realizó la Municipalidad de Pisco para el programa PAN-TBC. A ver. Ok, ya. Lo que tienen al frente es el resultado del acta de Buenapro, ¿no es cierto? Nosotros, Inversiones Generales Saavedra Poma ofertó, el primer orden de apelación, ofertó 300,000 soles. El ganador está en el quinto lugar. Entiéndase que eliminaron 4 empresas para que se le pueda dar la Buenapro. El que quedó en segundo lugar es Barbosa y el tercer lugar es González Laura. Más adelante les diré por qué estoy recalcando eso, ¿ok? Es lo que estamos solicitando, que se revoque la descalificación, que se dé por calificada la oferta, que se revoque el acta de Buenapro y que se nos otorgue la Buenapro. Solicitamos los documentos, las ofertas presentadas por los diferentes postores, pero bueno, hasta el día de hoy no nos han hecho llegar las ofertas, así que no tenemos forma de repente de cuestionar la oferta del adjudicatario. ¿Okay? ¿Por qué nos descalifica? Y a las 3 ofertas, tanto nosotros, tanto Saavedra Poma como MC y Grupo GIPAC, los 3 los descalifican por el tipo de envase solicitado en el arroz corriente. Entiéndase, según la entidad pidió bolsa de polietileno de media densidad. Sin embargo, en el registro no se ve ese detalle, según lo que dice. ¿Qué pidió la entidad como requisito de habilitación? Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que dicen los DIC, el registro sanitario en base al 102 y 105 del 007-98, que es un reglamento que tiene que ver con vigilancia y control de alimentos, y que pidió la validación oficial técnica de HACCP obligatoria para alimentos industrializados. ¿Qué solicitó la entidad como característica de envase para su arroz? Digo, saco de polipropileno laminado con polietileno de media densidad. ¿Ya?
Entonces, recuerden lo que decían en su acta, ¿no? En su acta decían que el envase solicitado era bolsa de polietileno de media densidad. Ojo, pero ellos en el acta, ¿no es cierto? Pero lo que ellos han solicitado realmente es saco de polipropileno laminado con polietileno de media densidad. Ok. ¿Qué presentó el apelante? Saco de polipropileno de 1 kilogramo a 50 kilogramos. Y abajo el saco de polipropileno de 5, 10, 15, 20. Para poder explicar y dar mejor una opinión más técnica, vamos a hablar de lo que dice la ficha técnica de Perú Compras, que como se encuentra establecido dentro de esta ficha técnica, las normas técnicas peruanas, se entiende que estas normas son de carácter obligatorio. En la ficha técnica se habla de 2 normas específicas. La norma técnica 205.011-2023, que es específicamente del arroz industrializado, el arroz elaborado, ¿ya? Y se habla de la norma técnica peruana 399-163 del año 2023. Norma que habla del envase, como bien leen, envases y accesorios plásticos en contacto con los alimentos, porque entendamos que los alimentos son insumos que van a ir directamente al consumidor. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que se pone en contacto directo con esto. ¿Qué dice la ficha técnica sobre todo esto? Dice, ¿no? El envase. El tipo y material del envase debe corresponder al autorizado en DIGESA, artículos 105, 118, 119. También dice, el envase debe cumplir lo que dice la 399-163 del año 2023. Es envases y accesorios plásticos en contacto con alimentos. La precisión 2, que es lo que ellos han consignado, entre comillas, dice, deberá indicar el peso neto del producto. Podrá indicar tipo y material de envase. Todo lo que ellos coloquen, ellos tienen que haber verificado que haya plural de postores. Estamos viendo que han eliminado 4 ofertas, ¿no es cierto? 4 ofertas para dar la buena pro. Me pregunto acá, ¿hay prueba de postores? Bueno, tampoco, como les digo, no puedo cuestionar la oferta porque no nos han hecho llegar la oferta del adjudicatario. O sea, no sé con qué documentación se presentó. ¿Qué me dice la norma técnica del arroz sobre el envase? La norma técnica me dice, el envase debe cumplir lo que dice la 399-163, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice la 399-163? Mira estos 7 tipos que ven al frente ustedes, que son plásticos, por decirlo así. Esto es el material, entiéndase, el material, o sea, la base, ¿no es cierto? Tenemos PET, que es tereftalato de polietileno, tenemos polietileno de alta densidad, cloruro de polivinilo, polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno y acrilonitro butadieno, ¿ok? Abajo, si ustedes pueden leer, no sé si se lea igual, dice uso de referencias, te dice para qué puedes usarlo, ¿no? Envases, plásticos, sacos, ¿ok? Hasta ahí queda claro. A mí la norma me dice, tienes que basarte en la norma técnica. A mí la ficha me dice, tienes que basarte en la norma técnica. Y la norma técnica me da solo 7 polímeros como base para el tipo de material, para el tipo y material del envase. Ok. ¿Cuál es la precisión que establece la ficha técnica? Ya lo dijimos antes, debe indicar peso neto y podrá indicar tipo y material de envase. Me habla de 5 artículos, ¿ya? Que esto tiene que quedar claro. Son 5 artículos básicos para yo poder definir mi tipo y material de envase. El primero es el 105. ¿Qué es el 105? Es la declaración jurada. Yo cuando voy a sacar mi sanitario, ¿qué hago? Hago una declaración jurada, lleno los datos en la ventana del BUCE, la ventanilla única de comercio exterior, y ¿qué le digo? Pongo todo lo que está acá. Como se lee en el punto G, datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material de envase. El artículo 118 me dice condiciones del envase. ¿Qué quiere decir? Que el envase debe ser inocuo. ¿Qué quiere decir inocuo? Que no haga daño a la salud de las personas. Y en el 119 me habla del material del envase. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede tener plomo porque sabemos que es contaminante, que no puede tener aluminio porque sabemos que es contaminante, ¿ok? Me habla de los envases en general, de hojalata, de cartón, en general, es general, ¿ok? Pero si es que esto es poco, porque por lo que he visto en el documento de descargos, esto no es, ya. Si ustedes entran a la página de DIGESA, a la página del BUCE, van a encontrar lo que tienen al frente. Ahora mismo ustedes entran y van a encontrar. Me dice, requisitos para la inscripción en el sanitario de alimentos. Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y presentación. Para hacerlo más claro, tipo se refiere si es bolsa, si es saco, si es caja. Material se refiere si es polipropileno, polietileno, tereftalato, ¿ok? Y capacidades si es de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos.
Hay diferentes resoluciones del tema. Yo estoy colocando esta, y es a lo que ha refutado también el adjudicatario, y me parece que esta es la que más explica, la más clara, por decirlo así, ¿no es cierto? El tribunal, la sala 6 del tribunal, le dice, sírvase informar si en cuanto a características, estructura, tejido y cosido, se consignan o no en el sanitario. De ser afirmativa, sírvase precisar cuándo se consigna dicha información. Acá lo que importa es lo que responde DIGESA. DIGESA responde, en su oficio 456 del 2023, responde el artículo 5, hace mención al artículo 5. Para la inscripción o reinscripción de sanitario, se debe presentar una declaración jurada. Y después, el punto G, como lo lee, datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, botella, caja, bolsa, lata, entre otros, y material, vidrio, polietileno, polipropileno, aluminio, hojalata, entre otros. Esta dirección para la emisión del sanitario no contempla mayores especificaciones técnicas del tipo de envase, como color, espesor, tipo de cierre, densidad, tamaño biodegradable o biodegradable. Esto pertenece a características específicas y especiales. Pero si esto no termina de convencernos, les comento que en Comas este año, a comienzo de año, las mismas 3 empresas entre ellas han ganado un proceso de 29 millones, ¿ok? Pero este proceso ya tenía un oficio de supervisión, que es el que ven al frente. Y este oficio, dentro de lo que menciona, dice, ¿no es cierto? Hacen mención a lo que acabo de leer, al oficio 456-2023, y dice, para ratificar la información brindada por DIGESA el año 2023, la Subdirección de Procesamiento de Riesgo solicitó a la dirección absorber las consultas referidas al sanitario. Mediante oficio 4, no lo encontré en internet, que ustedes como sala lo puedan solicitar, lo puedan ver para leerlo completamente, ¿no? Y DIGESA indicó, o sea, DIGESA responde, actualmente no se consignan dichas características, estamos hablando 20 de marzo de este año. Estructura del envase primario, polipropileno laminado con polietileno de media densidad, o tipo de cerrado, cosido en tramo manual o automático. En envases de registro sanitario, según lo mencionado en el memorando circular, bueno, es un tema ya de DIGESA, ¿cierto? Se debe detallar o precisar el envase respetando el orden, tipo, material y capacidad. Tipo, botella, tupper, bolsa, lata, lo que fuera. Material, polietileno, polipropileno, laminado, aluminio. Escúchese bien. No consignar espesor, tamaño, serigrafiado, color u otro. Solo consignar material. Y referente a capacidad, establecer rangos. ¿Qué quiere decir? Si el administrado quiere poner 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 o 100 gramos, tiene que poner un rango de 1 gramo a 100 gramos. Entonces, por ahí han dicho, no, que esto es pasado, que tiene que ver con fichas pasadas. Como estoy leyendo ahorita, la Dirección de Riesgos ha hecho la consulta este año y DIGESA ha respondido lo que les acabo de leer. Es más, en Comas se ganó por lo mismo que nos han sacado a nosotros ahora. Son 29 millones. No se apeló porque, bueno, son 29 millones, ¿no? Como que para pagar esa garantía es un poco difícil. Ok. ¿Qué presentó el apelante? ¿Qué presentó Saavedra? Saavedra presentó el sanitario de la empresa Indoamérica Internacional. Ok. Es el que tienen al frente. Y ahí dice saco de polipropileno de 1 kilogramo a 50 kilos, saco de polipropileno de 5, 10, 15, 20, 25, 49 y 50 kilogramos. Ustedes me dirán, no, pero es que no dice completo como lo pidió la entidad. Es que debemos entender lo que dice DIGESA. Sencillamente se pone o polipropileno o polietileno. Si vas a poner un adicional, eso ya es tu producto, pero no es obligatorio consignarlo. Lo obligatorio es polipropileno o polietileno o terestalato. Eso es lo obligatorio. Lo demás son características adicionales que pertenecen a una ficha técnica, como también lo he mencionado en repetidas oficios DIGESA. Entonces, con este documento que presentó Saavedra, ¿cumple? Sí cumple con lo requerido por la entidad. Volvamos a decir, han descalificado 4 ofertas por el mismo motivo. Dicen que sí hay prueba de postores. No sé quiénes habrán cotizado, porque no se puede ver quiénes han cotizado, tampoco sabemos qué documentos han adjuntado si de repente se han ido con la misma documentación las 3 empresas, porque mágicamente siempre van las 3 empresas. Entonces, de lo antes descrito, ¿qué requiere Saavedra Poma? ¿Qué se requiere en este momento? Se requiere lo que dijimos al comienzo, ¿no?
que se dé por calificada la oferta, que se revoque el acto de descalificación, que se dé por calificada la oferta, que se revoque la buena pro otorgada, que se otorgue la buena pro Saavedra Poma, porque estamos demostrando que sí se cumplió con esta característica de saco de polipropileno, y por ser la oferta en orden de apelación, se ocupó el número 1. Ahora, voy a hacer un resumen. ¿Por qué hago este resumen? Porque ya es coincidencia. En comas, 29 millones de soles, no admitieron las dos primeras ofertas. Primer lugar, Barbosa. Segundo lugar, Atencio Alimentos. Tercer lugar, González Laura. ¿Ok? Es el que les he dicho que tiene el oficio, que tampoco hizo caso a la entidad. ¿Ok? Es lo que tienen ahí. Luego tenemos otro proceso en comas, otro que también tiene informe y que también caso omiso, donde también quedaron, lean ustedes ahí, ¿no? Los tres. Siempre son los tres los que quedan. ¿Ok? También tenemos en Independencia. En Independencia un proceso de 2.427.000. También sacan por envase, pero en Independencia son 11 postores que quedaron fuera. 11 para que gane el 12, el 14 y el 15. ¿Qué pidieron? También características del envase, ¿no es cierto? Polipropileno tejido impermeable. Si vemos, es lo mismo que estamos hablando nosotros. Ponen una característica adicional y eliminan a los demás. Pero no es el único proceso, porque también tenemos en Independencia otro proceso, que por lo que revisé está pelado. ¿Quiénes son los ganadores? Atencio, Barbosa y González Laura. Los tres cumplen, los demás no cumplen. ¿Ok? ¿Qué pidieron? Lo mismo. ¿Qué más tenemos? Otro proceso que también tenía oficio de supervisión y tampoco hicieron caso. Y el último que hay, bueno, no es el último que hay porque hay bastantes, ¿no? Pero el tiempo es muy corto como para poderlo tomar. Tenemos este, que es de Cañete, ¿ok? ¿Quién ganó? Barbosa. También está pelado, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Eliminaron 4 participantes, 4 postores, perdón. Quedó Atencio, Gómez Barbosa y González Laura. Voy a... De esto que quiero decir, como ustedes pueden ver, como han podido ver en la explicación que les he dado, lo que pasa es que el tiempo es cortísimo, pero ya se hizo en el documento, para que tú puedas sacar tu registro sanitario, solo hace falta una declaración jurada donde tú consignas los datos del envase. Tú no puedes poner, o podrías ponerlo, pero no es obligatorio, ¿ok? Condiciones adicionales o características adicionales de este envase, porque eso ya es propio de una ficha técnica que no lo vas a poder por ningún motivo acreditar durante la etapa, voy a dejar de compartir, durante la etapa de presentación de ofertas. Por ejemplo, miren, yo tengo una bolsa, tengo otra bolsa y tengo otra bolsa, ¿no es cierto? Yo les puedo poner las 3 bolsas y ustedes no van a saber cuál es polietileno, cuál es tereftalato. ¿Por qué? Porque no somos especialistas, por decirlo así. Entonces, por eso es que ellos dicen, la idea del sanitario es que yo como consumidor busque el sanitario y vea, acá dice que puede comercializarse en saco, entonces voy a ver el saco o polipropileno. Cualquier característica adicional tendría que ser corroborado, por decirlo así, con un examen, con unas pruebas de laboratorio. Oye, sí, este producto sí es polietileno de baja densidad. Nuevamente, disculpe que le interrumpa, el tiempo que se le ha brindado ya ha sido superado. Sí, gracias. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante del tercero administrado o empresa Atencio Alimentos SAC, a quien también le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que oralice su informe legal. Tiene el uso de la palabra doctor Fernando Ríos Reinaga. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los vocales. Sí, voy a compartir, espero ser breve también en mi exposición. Voy a compartir mis diapositivas. Sí, continúa. Me indican, por favor, si se puede visualizar. Sí se puede visualizar. Bien, muchas gracias, muy amable, señor presidente. Muy bien. Bueno, respecto a la apelación presentada justamente, ¿no? En este caso por la parte apelante, nosotros señalamos las siguientes pretensiones, ¿no? Que se declaren infundadas las pretensiones segunda, tercera, las pretensiones de la parte apelante, ¿no? Asimismo, se ratifique el otorgamiento de la buena pro al postor adjudicatario, ¿no? Ahora, muy bien, debido a los siguientes fundamentos, ¿no? En el resumen ejecutivo del presente proceso de selección se ha advertido una pluralidad de postores, ¿no? Ese es un requisito, obviamente, ¿no? Para continuar con el proceso de selección respectivo, ¿no? Dentro de las bases también se precisa en el requerimiento,
justamente el tipo y material de envases que debe contener el registro sanitario, ¿no? Que debe estar contenido en el registro sanitario, evidentemente, ¿no? De conformidad con la normativa sanitaria correspondiente, ¿no? Y con lo que ya también ha señalado la parte apelante, ¿no? Respecto a la norma técnica peruana, ¿no? Sobre los envases que son, por así coloquialmente decirlo, ¿no? De plástico, ¿no? Dentro de la ficha técnica del producto, tanto arroz pilado, azúcar rubia méxica y papa seca, ¿no? Que está contenido en requerimiento, evidentemente dentro de las bases del proceso de selección, ¿no? Se precisa lo siguiente, ¿no? En que en todas siempre se señala que el tipo y material de envase debe corresponder al autorizado en el registro sanitario, o sea, debe corresponder, no que puede o será, o por último decimos que el registro sanitario que lo vea de manera genérica, ¿no? Como lo afirma el apelante, ¿no? No, dice debe estar debidamente en el registro sanitario señalado, ¿no? También se recoge la precisión 2, que evidentemente esta es una norma justamente de Perú Compras, ¿no? Debidamente autorizadamente una resolución correspondiente, ¿no? Con la precisión no se señala que la entidad deberá indicar las bases, el peso neto del producto por envase. Además, podrá indicar, ojo, ese término podrá, evidentemente, los que evidentemente conocemos de derecho sabemos que es una facultad, ¿no? Que lo puedes hacer como lo puedes omitir, pero la entidad tiene esa facultad de poder precisar lo que es el tipo y el material del envase, ¿no? Según que estas, inclusive se señala que estas tres características, ¿no? Deberán corresponder a lo declarado, ¿no? Ojo, declarado. ¿Ya? Ahí justamente vamos a desarrollar ese término más adelante en el registro sanitario del alimento entregado. Esto se entiende al momento de presentar la oferta, al momento de presentarlo, ¿no? Cada postor es responsable de lo que haya declarado en su registro sanitario, ¿no? Muy bien, eso es lo que establece justamente dentro del requerimiento la base de selección. La norma técnica peruana sobre los envases, ¿no? De plástico, la actual, la vigente, la cuarta edición, ¿no? Establece, ahí sí discrepo en cuanto a lo que ha mencionado justamente el representante del apelante, que este anexo C de esta norma técnica peruana, ojo, señala que da a conocer a los usuarios la correspondencia de algunos polímeros o monómeros utilizados. Ojo, la correspondencia de algunos polímeros. No dice que estos 7 polímeros son los únicos que se emplean. Es de algunos. Ojo, hay muchos más. Inclusive lo vamos a ver más adelante en lo que el propio apelante ha declarado en su registro sanitario. Muy bien. Como ya hemos escuchado también ampliamente, ¿no? A la parte apelante, indicando justamente este oficio, el oficio, digamos, que ha generado toda esta controversia, ¿no? Y ha disparado varias apelaciones, cuestionamientos, de lo que se afirmó por DIGESA en un momento, ¿no? Con el oficio 456-2023, ¿no? Sí, es cierto, señala, ¿no? Que no contempla mayores, el registro sanitario no contempla mayores especificaciones técnicas del tipo de envase, ¿no? Sí que temas de color, espesor, tipo cierre, densidad, tamaño, biodegradable, entre otros, ¿no? Asimismo, también DIGESA señala que como entidad también ha estado notificando a los administrados desde el 2022, ¿no? Para pedir el retiro de estos detalles, ¿no? De sus registros sanitarios que hayan declarado y que de ahí en adelante no se está admitiendo este tipo de declaraciones, ¿no? Pero lo cierto acá, señores magistrados, es que, si es cierto, esto es un oficio. Y no lo digo por descalificar al oficio, sino que este oficio se contradice con la realidad. Porque, en primer lugar, no existe ninguna norma, ninguna directriz, ninguna directiva, como lo hace OS, actualmente, ¿no? Para desarrollar, digamos, lo que ellos afirman, ¿no? Ellos dicen que no se puede admitir actualmente, no se está realizando, pero bueno, veamos qué está pasando en la realidad. En la realidad, 22 de marzo de 2023, ¿no? Se ve que una empresa amplía su presentación de su material, la saco polipropileno de micado, fuelle con válvula y pasta de 50 kilogramos. El 17 de mayo de 2024, otro productor señala su material de bolsa de polipropileno bioorientado, ¿no? Ok. Luego hay otros, también otro más, que ya actualmente, 20 de febrero de 2025 inclusive, ¿no? Ante DIGESA se está registrando, ¿no? Polipropileno laminado con polietileno de muy baja densidad, ¿no? Polietileno de media densidad, polipropileno triple micado, o sea, características justamente inherentes del material del envase, ¿no? Luego, por el propio apelante ha presentado un registro sanitario en el cual hemos visto, ¿no? Que el 7 de mayo de 2025, en lo que es su registro de azúcar rubia, ¿no? Señalan una diversidad de materiales con sus características respectivas, ¿no? Como polietileno coextruido, polipropileno bilaminado, polipropileno trilaminado, entre otros, ¿no? Siendo
contradictorio a lo que realmente afirmó DIGESA en su momento en el año 2023, ¿no? Esto es en el 2025 igual, de igual manera, ¿no? Ahora, el apelante también presenta en papa seca, también sus residuos sanitarios presentan lo mismo, ¿no? Mayores ampliaciones de tipos de envases que según ellos dice están prohibidos y que no se puede, pero vemos lo contrario, ¿no? En la realidad, ¿no? ¿Cuándo? El 6 de mayo 25, el 19 de mayo 25. Muy bien. Otro oficio más de DIGESA también. ¿Por qué es importante conocer estos oficios? Porque nos va dando a conocer más o menos cuál es la posición de DIGESA realmente y cómo va aclarando el panorama, ¿no? Este oficio en el 615-2025 ¿no? Afirma que no es obligatorio describir características adicionales o complementarias de un tipo de material de envase, ¿no? Pudiendo describir las características inherentes al mismo. Ojo, ahí ya nos abre otra pestaña, ¿no? Las características inherentes al mismo, ¿no? Entonces hablamos, ¿no? De que no está permitida tres características adicionales, o sea, fuera del material o complementarias, que complementen de repente el material, no sé, colocarle una válvula, que sería un abre fácil, ¿no? Entonces, muy bien, ya vamos aclarando algo, ¿no? Y ojo que acá también este oficio te señala que, ojo, la evaluación de solubilidad de los envases se limita a valorar la declaración formulada por la administración. Ojo, es responsabilidad de los administrados, evidentemente, actualizar su registro sanitario constantemente. Oficio 818-2022, de años atrás, y DIGESA, ¿qué decía? Decía que no corresponde el trámite de inscripción en registro sanitario, así como su modificación en la autorización de especificaciones técnicas de envases que no son concordantes con las disposiciones, ¿no? De medidas de biodegradable, entre otros, ¿no? Pero lo que vemos que en la realidad sucede y finalmente DIGESA también ha entrado un poquito de contradicción mediante sus oficios. Oficio 623-2024, ¿no? DIGESA finalmente acá señala, ¿no? De que esta dirección contempla la declaración jurada, entre otros datos del tipo, materia y capacidad de los envases, ¿no? Y dentro de los cuales también reconoce, ¿no? Que también hay laminados, hay bilaminados de poliéster, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polietileno tetrafalato, polietileno de baja densidad, entre otros, ¿no? Siendo la empresa la responsable de los empleados sean de uso alimentario. ¿Ok? En todos lados vemos que la empresa es responsable de mantener actualizado su registro sanitario conforme corresponde y conforme, evidentemente, a los tipos de materiales que pueden ser empleados y que al momento de presentar la declaración jurada se presenta con una certificación de estudio, ¿no? De que esos materiales son inocuos, evidentemente. La casuística ya tenemos la resolución 2408-2019, ¿no? Donde se dio una apelación sobre los bienes idéntico al mismo caso, ¿no? Donde la sala advirtió que el postor apelante tenía registrados diversos tipos de materiales de envases en su registro sanitario, careciendo de fundamento el argumento de no ser posible el registro de materiales de envases por la normativa de DIGESA, ¿no? No es que la normativa de DIGESA no dice que señale solamente de manera genérica el tipo de material, es plástico, cartón, no. Tiene que señalar el tipo y el material con sus características inherentes. Acá también el tribunal concluye que el incumplimiento de un documento obligatorio de la acreditación de alguna característica, ¿no? Requerida en las bases, evidentemente, tiene como consecuencia la no admisión de una oferta, ¿no? La resolución 2531-24, de igual manera, señala que es responsabilidad del solicitante mantener actualizado el envase, ¿no? De su registro sanitario. El registro sanitario, al formar parte de la oferta, ¿no? Tiene que ser coherente, ¿no? Congruente con lo declarado en su anexo 3 y el requerimiento que hace la entidad, ¿no? Si las ofertas no son cuestionadas, son coherentes o cumplen el requerimiento de la entidad, ¿no? Luego también menciona, acá, ¿no? Se señala que acá justamente hace luz, ¿no? De este oficio donde DIGESA menciona justamente la materia de los envases con referencia, ¿no? A la densidad respectiva, ¿no? Así también señala que el anexo 3, ¿no? Esta declaración jurada, no es suficiente cuando se contradice justamente con sus propios documentos dentro de la oferta, en este caso, en el caso específico, el registro sanitario respecto a los envases, conforme a la precisión que solicita la entidad, ¿no? Ahora, último también, ya para terminar, señores magistrados, la resolución 3926-2025, ¿no? Reciente, de 5 de junio de 2025, ¿no? Reconoce aquí, ¿no? Que la ficha técnica correspondiente, ¿no? Especificada en las bases administrativas, establece lo siguiente, ¿no? Justamente la precisión 2, ¿no? Donde la entidad puede indicar justamente el tipo de envase material que requiere, ¿no? Y que estas características deben de estar corresponderse congruentes con lo declarado en el registro sanitario al momento de presentar la oferta, no después, sino al momento, ¿ya? Entonces, las ofertas, evidentemente son descalificadas en el procedimiento de selección si es que los postores, no presentan un registro sanitario conforme al requerimiento, ¿no? Porque este registro sanitario es el que sirve de sustento para acreditar justamente el material del envase que van a despachar, ¿no? Y que está conforme a lo que requiere la entidad.
¿no? Y finalmente, como insisto, es responsabilidad del solicitante, evidentemente, declarar en su registro sanitario el envase, ¿no? Que va a emplear sobre él, ¿no? Finalmente, no es función del comité de selección o del tribunal interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones y precisiones, sino aplicar las bases y evaluar las ofertas en virtud de ellas, ¿no? Esto significa, señores, que magistrados, ¿no? Ya para cerrar ya la idea, que si es cierto, DIGESA, mediante sus diversos oficios, ha mantenido una posición que poco a poco se ha ido aclarando. Finalmente, lo que podemos advertir, ¿no? Del oficio estrella, prácticamente, ¿no? El 426, que lo que menciona DIGESA como entidad de haber tomado acciones de retiro de características de los organismos sanitarios a la fecha no se cumple. Dos, a margen de que no se cumpla, ¿no? De manera operativa por DIGESA mismo, esta acción, esta orden, ¿no? No se estableció en ninguna norma. No hay ninguna norma que señale, señores administrados, productores, al momento de declarar, solamente declararán esto, solamente declararán de manera genérica, o por unión, los que ya tengan declarado su registro sanitario, por favor, tienen el plazo de, no sé, de 60 días a calendario para que se adecúen a la nueva normativa y así, o si no, se someten a la régimen de sanciones, ¿no? No existe eso, señores magistrados, y por lo tanto, como les reitero, ¿no? La oferta y los requerimientos solicitados por la entidad han sido conforme corresponde, conforme a las bases de la normativa justamente de contrataciones públicas, ¿no? Por lo tanto, reitero mi pedido que se declare infundado la apelación de la parte apelante y se reitere el otorgamiento de buena prueba. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. Habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto a la representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le va a otorgar 3 minutos. Sí, bueno, empezando, lo que dice el abogado, a ver, la última resolución que ha salido es recién hace 2, 3 días, hace una semana, por ahí, ya. Lo que estamos diciendo es que tú cuando vas a sacar tu sanitario, ya tú haces una declaración jurada. Estamos hablando que DIGESA en muchos de los oficios que manda dice que se van a encontrar registros porque todavía han sido emitidos. Entendamos que un sanitario tiene 5 años de vigencia. Quiere decir que yo lo saqué el 2021 y recién vence el próximo año. DIGESA, lastimosamente, no va a decirte, sabes que elimina ese requisito, pero cuando vas a hacer la reinscripción, si es que vas a hacer la renovación, no te dejan ampliar, sino fácilmente la vida útil u otras cosas. ¿Por qué? Porque si quiero ampliar la vida útil, tienes que mostrarme que tienes una vida útil mayor. Si quiero cambiar cuando vas a renovar, cuando tú vas a sacar por primera vez, te permiten todo lo que tú quieras, eso es indiscutible. Lo que estamos hablando, lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio consignar en un registro sanitario. No estamos hablando de otra cosa. Ahora voy a compartir pantalla porque el señor, el abogado, dice que ha habido pluralidad de postores, ¿no es cierto? Que han hecho estudio de mercado y hay pluralidad de postores. No sé si se aprecia, ¿ok? Veamos, esto es lo que figura en el sistema. Ha ganado Atencio con 388.800 soles, cuando el valor referencial son 389.750 soles, ¿ok? El acta de buena pro que la tienen al frente, ¿ok? Si es que hay pluralidad de postores y hay libre concurrencia, no entiendo por qué tienen que haber eliminado 4 ofertas que las ven al frente, ¿ok? Las 4 ofertas, y a todas por el mismo motivo, ¿no? Dan por calificado a ellos porque el arroz pilado corriente, tal. Okay. Veamos acá. Esto es lo que les mostré inicialmente. Entonces, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, se han eliminado 3 postores, o sea, pluralidad de postores. Pluralidad de marcas, no lo sé, porque no he tenido acceso a la oferta para poder revisar, ¿no? Porque sería cuestión de ver si es que ha habido pluralidad de marcas también, si las ofertas de los adjudicatarios, de una manera u otra, ¿no? Me dicen, oye, son porque sí, si han ganado, si las 3 ofertas están con el mismo registro sanitario, entonces yo debo entender que no hay pluralidad de marcas, ¿cierto? Pueden haber 10 personas que se presentaron, pero con una sola marca, con un solo registro sanitario. Eso por un lado. Por otro lado, como pueden ver, y ustedes van a poder revisarlo, yo solo voy a pedir, y vuelvo a repetir, el ente rector es DIGESA. Si el señor abogado pretende desvirtuar muchos de los oficios que pueda decir DIGESA, bueno, ese es tema muy aparte, ¿no es cierto? La gente que trabajamos con alimentos, sabemos que el ente rector es DIGESA, que también no sabemos que hay cosas medias raras por ahí, también sabemos que hay cosas medias raras por ahí, pero aquí lo importante es hacer lo que dice la norma. Y la norma dice que tú tienes que establecer solamente
el material del envase, que en este caso es polietileno, poliestireno. Siempre tocan en este tipo de casos procesos con aceite. El envase del aceite es totalmente distinto al envase del arroz, por favor. El alimento líquido como el aceite es distinto al arroz, que es un alimento no perecible. Es como que si yo quiera comparar conservas con aceite, son cosas muy distintas. El tipo de envasado es distinto, ¿ok? Entonces no tratemos de confundir en la parte técnica. Otra de las cosas, solicito, ¿no? Solicito que en todo caso se pida a DIGESA que responda, ¿no? Si es que de repente el sanitario presentado por el apelante cumple o no cumple con lo requerido por la entidad. Más fácil, para que no digan que uno está poniendo situaciones o está tratando de tergiversar cosas. Y en tercer lugar, que se considere, ¿por qué? Porque si hubiera prioridad de postores, no hubieran eliminado cuatro postores para dar la buena pro al quinto, al sexto, al quinto lugar, siendo segundo el Barbosa y tercero señor González. O sea, ahí hay cosas que en todo caso habría que evaluarlas, ¿no? De repente que les traigan a ustedes las ofertas, que muestren que los sanitarios son distintos y que en su estudio de mercado hubieron diferentes estudios de mercado y fueron diferentes marcas y que cumplían todas con ese requisito. La verdad es que no, yo no soy el ente rector y tampoco, solo solicito a ustedes como magistrados, a ustedes como un órgano colegiado, que hagan las averiguaciones correspondientes para ver si realmente ese estudio de mercado, pues, demostró con papeles que había pluralidad de marcas, ¿no? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. De igual manera, consulto al representante del tercero administrado si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, también tiene 3 minutos para ello. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sí, en realidad, realmente al margen de todas las subjetividades, ¿no?, que he podido escuchar, acá lo claro, señores magistrados, es que la entidad tiene la facultad, obviamente, por sustento normativo de Perú Compras, de poder solicitar el tipo y el material del envase de los productos que va a necesitar. Ello en base a qué? A que la entidad, evidentemente, mediante su usuaria, es la conocedora de cuál va a ser el manejo de este tipo de alimentos o productos, la manipulación, dónde hay que entregarlo, no sé, de repente si va a ser sometido a altas temperaturas, de repente por las condiciones climáticas o humedades o lo que fuera, ¿no? Entonces, por eso necesita determinar las características inherentes del tipo de material que necesita, ¿no? Por lo tanto, por eso es que se hacen las precisiones, ¿no? Imagínese, señor magistrado, ¿no? Acá hemos solicitado papa seca. Papa seca es un alimento que evidentemente tiene no tiene una forma definida, tiene puntitas, tiene cosas que al momento, imagínense, como la señala la propia apelante, ¿no? Tenía diversas bolsas. Póngase que le colocamos una bolsa sencilla de material genérico, polipropileno, por así decirlo, ¿no? Pero que no es de alta densidad porque tiene mayor resistencia, qué sé yo, ¿no? Tiene mayor resistencia, más grueso, ¿no? Tiene unas características definidas, inherentes, ¿no? Pero colocamos el polipropileno sencillo. Mañana, al momento de ejecutar la prestación, imagínense, ¿no? Llega el postor muy contento con su bolsa, la más barata que encuentra en el mercado, por contar que sean de polipropileno, y se acabó. No, imagínense, ha habido hasta inclusive informes de control, de Contraloría, que evidentemente han visto que hay envases que no son adecuados a veces para los productos, ¿no? Y por eso es que, evidentemente, para evitar este tipo de contingencias, problemas, inclusive hasta pérdida inclusive de los alimentos, que se requieren los envases correspondientes. La entidad lo va a señalar, las normas de contrataciones establece justamente esta facultad para la entidad y la entidad lo señala en su requerimiento. Y esto es parte, evidentemente, de la base del proceso de selección a las cuales todo postor tiene que someterse y cumplirlas. Y como ya lo hemos visto, evidentemente, el tribunal, ¿no?, mediante otros pronunciamientos, efectivamente ha procesado esta información, ha visto todo este escenario para que finalmente señale que es responsabilidad, evidentemente, del propio postor tener justamente declarados sus envases que va a emplear al momento de presentar su oferta en su registro sanitario. Por lo tanto, señores magistrados, esa es nuestra posición, la cual reafirmamos y que evidentemente solicitamos se tenga en consideración y se declare infundada la apelación presentada. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza.
Buen día, señor presidente. Por mi parte, tampoco tengo consulta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, solo tenía una pequeña inquietud. Durante esta audiencia hemos estado discutiendo, ¿no?, el cumplimiento de características técnicas sobre los productos ofertados, ¿no?, básicamente vinculados a un registro sanitario. Pero nosotros cuando vamos a las bases, advertimos que el registro sanitario ha sido establecido como un requisito es un requisito de calificación para habilitación legal, ¿no? Y básicamente lo que piden es la presentación del documento, ¿no? Entonces, ¿cómo así vinculamos la presentación del documento con la revisión de características, cuando la revisión de características se cobertura con la presentación del anexo número 3? Me gustaría saber la posición, en principio, del tercero administrado y luego algún comentario adicional por parte del impugnante. Doctor Ríos. Sí, señor presidente, justamente respecto a ello, evidentemente sí, no podemos señalar de manera inicial que el anexo 3, digamos, es nuestra declaración jurada que el postor presenta y que simplemente ya con ello damos por cumplida todas las especificaciones técnicas, ¿no? Sí, es cierto, es una declaración jurada, ya, pero esta declaración jurada evidentemente va a contrastarse justamente con los documentos de la oferta que se presenten al proceso de selección. Si en ese caso el registro sanitario es genérico, ¿no?, y evidentemente la entidad requirió envases, ¿no?, como ya les indiqué, ¿no?, por temas de ciertas condiciones, no sé, climáticas, etcétera, que son los pertinentes para poder conservar los alimentos y puedan cubrir la finalidad pública que tienen. Evidentemente, la entidad lo va a precisar en la parte específica de la base de proceso de selección, ¿no? Las cuales, si bien es cierto, podemos decir que el requisito de habilitación solamente señala que presente el registro sanitario y punto, ¿no? Pero si es que al momento que la entidad revisa, justamente entra en la etapa de admisión de ofertas y revisa justamente las características de los bienes a solicitar, y dentro de ellos advierte que no se está cumpliendo, digamos, los envases porque no están debidamente declarados en el registro sanitario conforme lo señala justamente la ficha técnica, y como lo reitero, esto es norma, no es solamente un pedido caprichoso de la entidad, ¿no?, sino que evidentemente lo que va a hacer en la entidad es revisar que no se cumple una de las características de requerimiento. Por lo tanto, al ser el registro sanitario parte de la oferta, este documento justamente es el que va a acreditar justamente el cumplimiento de estas características técnicas, al margen del anexo 3. Y como ya lo vio la sala, ya hay pronunciamientos que señalan que el anexo 3, al final de cuentas, no resulta suficiente justamente para superar este requisito, ¿no?, de haber cumplido todas las especificaciones técnicas, ¿no? Ok, me queda claro cuál es la posición que usted tiene, ¿no?, sobre ese extremo. Me gustaría saber cuál es la posición del impugnante con respecto a la consulta que formulaba. Por favor, de manera bien concreta. Mire, tanto como lo explica el abogado, vámonos a lo que él mismo dijo, ¿no? O sea, lo que tú haces en tu sanitario es una declaración jurada. Yo cuando saco mi sanitario no voy a presentar ningún certificado que acredite que ese material lo voy a usar. Por eso es que DIGESA dice que el único responsable al cumplimiento de lo que está descrito, por más que esté descrito, es el que va a usarlo, ¿no es cierto? El fabricante o el usuario o el distribuidor de productos. Pues partiendo de eso, ¿no? Yéndonos a la otra parte. El señor habla de que depende de la temperatura. ¿Qué están comprando para pan TBC? Pan TBC se entrega en canastas que ni siquiera tiene contacto. Sí, a ver, más allá de lo que ella ha señalado el tercer administrador, básicamente lo que me interesa. Por eso le digo, entonces, venir a decir que no, que tiene que estar expresamente polietileno, que laminado, que con la doble, que con la bolsa, no. El material es polipropileno, polietileno. Las características adicionales se tendrían que demostrar, sí, en la ejecución contractual. Porque como bien dice usted, ¿no es cierto? Las características adicionales
Por eso firmamos el anexo 3, ¿cierto? El anexo 3 dice que cumplimos con todas las cuestiones técnicas, con las características adicionales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo polipropileno, que a mí me están pidiendo laminado, yo al momento de la entrega tengo que entregarlo laminado, porque yo tengo la facultad de agregar, porque es lo que me pide la entidad, sí lo puedo agregar. Lo obligatorio es polipropileno. Me queda claro cuál es la posición de ustedes en ese extremo. Bien, con eso no tengo otra interrogante que formular, solamente agradecerles a todos por su participación en la audiencia pública y con ello damos por término la misma. Que tengan un buen día. Permiso. Gracias, hasta luego. Buen día.